Iowa llega Velando Guira, un podcast dedicado al baloncesto, a la cultura deportiva y cuenta con historias que nadie sabe. ¿Con qué más venimos? Venimos con análisis, entrevistas, anécdotas y la verdad sobre el juego. Muchachos, eso va a estar fuerte. Sí, Pero sí, la sí. pregunta de ahora es, ¿estás ready para velar Guira? Vamos a ver al Guira. Porque aquí no se viene a inventar. Aquí vamos a velar Guira. Explícale a la gente quién es Marrero. Ahí rapidito, pues Pues mira, Pipo, antes que nada, un saludo, Elvin y John, para ti. Saludos, Pipo. Un programita nuevo que yo estoy seguro va a ser algo muy bueno para toda esa gente del baloncesto. Pipo Marrero es un jugador que prácticamente nació en Puerto Rico, en Torrey, se crió en Bayamón, en el área de San Fernando, ¿verdad? De San Fernando, la organización San Fernando de Bayamón. Y obviamente, sí, cerca. exactamente. Jugamos ahí, ya tú sabes, categorías menores, y fui a la YMCA con Millín Romero para ese tiempo de la YMCA, porque mami trabajaba en el departamento de Hacienda al frente, y prácticamente pues empecé obviamente pues, a jugar categorías menores, poco a poco pues, ¿no? Fui desarrollando. Ok. ¿Jugaste en la high school aquí en Puerto Rico? Disculpa. Yo jugué en Puerto Rico. High school, universidad. Yo jugué todo, hasta universidad también jugué en Puerto Rico antes de trasladarme a Alabama Birmingham, a la Universidad de Jim Barton. Okay. Yo jugué allá con Jerome Misi, como obviamente con Raymond Boss, que verdad jugamos todos juntos. Okay. Estaban casi todos los vaqueros ahí, de ahí sacaban los jugadores. De ahí sacamos los jugadores y yo tengo una historia de Raymond Boss, que obviamente era mi compañero de cuarto. Okay. En ese tiempo Raymond Boss veía cuando venía Pupo Ortiz y Josian Delgado, que eran los apoderados de Bayamón, ellos venían acá porque querían chequear, ¿verdad? Para ver cómo estaba todo, cuándo íbamos a ir a Puerto Rico a la liga. Muchas veces venía también a veces Etin, porque teníamos competencias internacionales. Y da la casualidad que nos llevaban a restaurantes, nos llevaban para aquí, nos carreteaban para todos lados. Y Raymond Boss vio eso y yo dije, pero ven acá, yo quiero participar de ese billing. Y da la casualidad que yo le dije a Raymond, pues mira Raymond, si tú quisieras jugar en Puerto Rico, obviamente tienes que sentarte 3 años, porque esa era la regla para ese tiempo de una persona que no era de puertorriqueño, ni compadre puertorriqueño, ni abuelo puertorriqueño. Y pues yo le dije eso a él, y él me dijo que él estaba dispuesto. ¿Y qué te parece que cuando hablo con Cupo, le digo, mira Cupo, mi roommate, que Raymond es tremendo jugador y está dispuesto a que si obviamente usted le dan consigue un trabajito, él se va a Puerto Rico a vivir, espera los 3 años para jugar con nosotros. ¿Y qué te parece que esa misma noche jugamos contra un equipo en la Universidad de Alabama, que le ganamos y donde Raymond Boss paró al tipo defensivamente? Que Raymond Boss, como ustedes lo conocen, como un metebola de afuera. Pero Raymond Boss, cuando jugaba en universidad, era el jugador defensivo que Jim Barton, nuestro coach, le tiraba al jugador ofensivo del otro equipo para pararlo. Y al caballo. Al caballo del equipo le tiraban a Raymond Boss, porque Raymond era un swingman que era de 6'5", 6'4", que verdaderamente podía guardiar un forward y podía guardiar un guard. ¿Ves? Okay. Eso es una historia que mucha gente no sabe. Y obviamente, pues cuando yo hice ese acercamiento, Josian Delgado, que tenía una compañía de carga aérea llamada Profit Freight Systems, obviamente le dio un trabajo a Raymond Boss y Raymond se vino a Puerto Rico y estuvo 3 años antes de comenzar con nosotros. Okay. Yeah. Un dato curioso ahí. Sí, ya sabemos de dónde viene ahora. Estamos hablando de que el juego que nunca olvidaste fue aquella serie contra Canóvana, inolvidable. Yo firmé al otro año porque yo practiqué con ustedes cuando Bayamón practicó en la Superior Católica. Sí. El equipo Bayamón me cortó. Ajá.
y de la nada salió Papo Río y fue al colegio allí, me firmó y me fui con Guaynabo. Mira para allá. Y después fue que vino el famoso cambio ese por Georgie Torres. Sí, pues fíjate qué cosa más increíble que a mí me pasó algo similar a lo tuyo, Johnny. Yo Ajá. practiqué en el 1980 por los Vaqueros de Bayamón, donde Raúl Ayala nos llevó a nosotros, que éramos Juan Martínez, Pepito Rodríguez, yo y Renato Reynoso, ¿verdad? Y cuando nosotros fuimos a ese grupito, nosotros cuatro, y creo que estaba Domingo también, un flaquito que brincaba muchísimo. Pero yo no estaba todavía en ese desarrollo que tenía Pepito, que era un gal de 6'4" que metía la bola de afuera. Y Juan Martínez también era un jugador alto, un gal alto, que también era fornido, que también era bueno. Y ese año terminaron filmándolo a los dos. Y yo me quedé fuera. Y obviamente cuando me quedo fuera, me voy a trabajar con papi, que tiene oficinas de contabilidad, Marrero y Asociados, en la Milla de Oro, en Atorrey. Y en eso, mientras yo estoy por el lobby caminando, me ve Héctor Blondet, el mago Blondet. Hago Blondet. Y cuando me ve a mí caminando por ahí, por el lobby del edificio, ¿verdad? Del Chess, allá el edificio del Banco Popular para ese tiempo, le pregunta al guardia de seguridad que quién yo era. Y el guardia de seguridad le dijo, ese es el hijo de Marrero, dile que quiero hablar con él. Y da la casualidad que vino y se me acercó, y cuando te podrás imaginar, yo que no tú sabes, yo seguía el baloncesto, veo a esa estrella que era Héctor Blondet, que eso era, como tú eras un Dr. J, una cosa para ese tiempo, tú sabes. Pero obviamente él se me acerca y me invita a las prácticas de los Titanes de Morovis, ¿no? Y de ahí entonces, pues ahí fue que empezó mi carrera en el baloncesto, donde obviamente esa primera práctica que fui con los Titanes de Morovis, me hicieron una oferta por $1,000 por la temporada completa, por $1,000. Y con $1,000 acepté y ahí arranqué con los Titanes, donde obviamente ese año tuve una escuela tremenda porque fue el año que comenzó Mario Borler por los Titanes. Es difícil. Te podrás imaginar en las prácticas, a mí me tocaba galdear a Mario Borler y yo salía con moretones por todos lados. Eso para mí fue una escuela que yo no pude haber tenido una mejor escuela que haber empezado con los Titanes de Morovis con Mario Borler, ¿no? ¿Cuántas temporadas tú jugaste? 15 temporadas. De pronto, en esas 15 temporadas, ¿quién fue el tipo que te la ponía difícil? Mira, ahí déjame explicarte qué pasó. Que en el 1980, cuando arrancó Mario Borler, que arrancó también Rolando Fraser, de ahí en adelante, 81, 82, 83, 84, 85, etcétera, comenzaba la liga a darle a los últimos 4 equipos que terminaban sotaneros un refuerzo. O sea que ya para el 84, 85, muchos equipos ya tenían un jugador, y el jugador que siempre traían, ya tú sabes, que era un jugador grande, con un palo guayaba, un palo de caoba, porque nadie venía con un guard. Todo el mundo quería traer un jugador grande. So, para ese tiempo, más o menos, para el 82, 83, para que empezaron a llegar los refuerzos al BCN. En el 80. En el En el 80 80. empezaron el BCN. Exacto. Sí, en el 80 empezaron con Rolando Fraser y con Mario Borler. Creo que había otros 2 refuerzos más, pero de ahí en los 80, 81, 82, se les fue asignando a los equipos que llegaban últimos 4 un refuerzo. O sea que en otras palabras, en cuestión de 4 o 5 años, ya estaba todo el mundo casi con un refuerzo, excepto nosotros, excepto Ponce, que también Ponce no tenía refuerzo. Papiro, toda esa gente jugaban prácticamente sin refuerzo, ¿tú sabes? Pero claro, nosotros teníamos una ventaja en Bayamón de que obviamente Jerome Mincy era prácticamente como un refuerzo, ¿tú sabes? En realidad teníamos un buen elenco de Rubén Rodríguez, claro, obviamente, ¿verdad? Que fueron dos pilares de nosotros ofensivamente y defensivamente grandísimos. Y esa era, la conocen como la era de la leña. La era de la ley. ¿Cuán intensa era esa leña bajo ese palo?
Bueno, para decirte más, ahí en esos tiempos ya tuviste que se jugaba un juego físico donde obviamente se le permitía al jugador forcejear, ¿verdad? Y tú Más podías, contacto, más contacto. sí, había mucho contacto, había mucho Ok. contacto. Tú podías ponerle la mano aquí, tú podías ponerle el codo, tú podías hacer lo que quieras mientras no se viera que tú querías agredir. Entonces Ok. ahí el árbitro te pitaba la parte. Ok, Pero ok. prácticamente esa temporada, como se jugaba el juego de adentro hacia afuera, la línea de Ujú. tres o de 3 puntos no era primordial, o sea, no era ¿verdad? Pues obviamente ya tú sabes que tú tenías que batallar para postearte contra esos tipos grandes y batallar para defenderlos en defensa también, porque obviamente todo el mundo quería buscar colocación cerca del canasto para obviamente hacer su anotación. ¿Tú sabes? Eso quiere Ujú. decir que debajo del canasto, en esos tiempos había unos macheos que yo creo que eso nunca volverán. Por ejemplo, un día tú tenías un matchup de prácticamente Mario Borler contra Ramón Rivas, que para ese tiempo, ustedes saben, ¿verdad? Ramón Rivas Sí, Ujú. estaba como prácticamente en 280 libras, cuidado si 300 libras, que para moverlo debajo del canasto había que decir usted, ¿no? cuando, Entonces habían refuerzos como Michael Henderson, como Víctor Chacón, Evaristo. No, ahí lo que había que llevar 2 sacos. Tú tenías que llevar 2 sacos. Uno de dar y uno de recibir. sí, Y sí, si tú no podías llevar los 2 sacos, tú no podías jugar en la liga, ¿no? sí, quítate, quítate. Cuando tú comenzaste en el baloncesto, Ujú. por ejemplo, yo en mi caso te puedo decir personalmente que yo empecé a ver baloncesto y mi caballito era Angelo Cruz. Era el Sí, tipo que yo quería. ¿Tú tenías alguno? muchachos. ¿Y quién te Bueno, influenció? ¿Quién te influenció a yo te voy jugar? a decir algo verdaderamente para todos nosotros. Piculín, Edgar León, Papiro León, yo, Félix Rivera, todos los jugadores altos nativos que por lo general teníamos que chocar con los refuerzos, Ujú. la escuela de nosotros fue Mario Butler, porque Ok, Mario Butler ok. Mario Butler no había para ese tiempo, no habían jugadores que podían contener a Mario Butler. Entonces Mario Ok. Borler tenía maña de colocar, de echarte para el lado, de empujarte, de meterte la pierna por detrás aquí para sacarte fuera de la pintura. O sea, todas esas mañas nosotros comenzamos a aprenderlas, porque Ujú. obviamente ese fue para mí, que todo jugador alto de esa época, que Mario Borler fue el maestro que nos enseñó a cómo poder jugar esa posición debajo del canasto. Y claro, cuando ya nosotros empezamos a ver y cómo era la movida, pues entonces le estábamos ya devolviendo a esos refuerzos las mismas mañas que nos hacían a Ujú, nosotros. ujú, ujú, O sea, que tú sabes, ujú. hubo una transición, pero eso fue un periodo de que todos nosotros también éramos flacos. Te puedes imaginar cuando a mí me Ujú. decían, bueno, tipo, tienes a Michael Henderson y yo pesando 190 libras. Imagínate, con un folleto así que tú sabes que eran tipos que eran bien corpulentos. Pues todos nosotros no nos quedaba otra que obviamente entrar en esa situación de tener que paliar con esos tipos como fuera, tú sabes, ¿no? Y esa fue, yo te diría que eso por eso es que muchos de nosotros, y ese campeonato que ganamos en Argentina, ese cuarto lugar que obtuvimos, ya nosotros, los jugadores altos, estábamos curados de espanto. O sea, ya nosotros podíamos competir contra Yugoslavia, contra Rusia, contra cualquier equipo del mundo, porque ya veníamos con una escuela de choque, donde Ujú, ujú. verdaderamente ya, ¿verdad? Y obviamente pues teníamos ya jugadores altos, que eran habilidosos como Piculín, como Jerome Mincy, tú sabes. Ujú, Obviamente, claro, Angelo Cruz, Georgie Torres, caras altos como Fico López y Raymond Goss, ¿ves? Donde ujú. ahora en vez de tener un jugador bajito, tenemos ahora un jugador de 6'4", o 6'3", que compite con otras competencias de otros países, ¿sabes? Ujú, ujú. Tú que jugaste en la selección, tú llegaste a enfrentar a Oscar Smith. En sin número de ocasiones, ¿cómo no? Cuéntame eso. O sea, Jugaste en contra de él. Yo jugué en contra de él y gracias a Dios no me tocó galdearlo a él nunca.
Porque esa invitacioncita se la daban a Papiro, se la daban a otro que jugaba 3. Yo más bien jugaba la parte, tú sabes, abajo. Prácticamente yo cogía los centros, ¿verdad? Los forward y eso. Pero Oscar Smith era un tipo que, no, muchachos, ese tipo metía la bola de todos lados. Tú no le podías dar break. Si lo ponías en la línea el tiro libre, mete tiros libres. Si lo tiras de distancia, mete la bola de la distancia. Si lo dejas de media distancia, la mete. Si tiene un tipo bajito, obviamente le sacas, lo postea y le saca ventaja. Tremendo jugador, uno de los jugadores más mejores que nosotros vimos. Jugaste la selección por varios años, más o menos, ¿cuántos países tú llegaste a visitar? Pues fíjate, yo jugué por 8 años con la selección. Bastante. Nosotros fuimos a Cuba, República Dominicana, Argentina, Brasil, Cuba, déjame ver qué otros sitios más. Varios sitios así en Estados Unidos, claro que se jugaron también los Goodwill Games. No sé si ustedes se acuerdan que antes, cuando boicotearon, cuando Rusia y Cuba boicotearon los Juegos Olímpicos, hubo un año, creo que me parece que hubieron 2 o 3 años que duró esa liga, donde obviamente Ted Turner de la televisión de WTBS, ¿no? Obviamente logró un acuerdo con el gobierno de Rusia y con el gobierno de Cuba para hacer lo que se conoció como los Juegos de la Amistad. Los Juegos de Games. Así. Sí, porque ya tú sabes que si tú vas a tener unas Olimpiadas y no va a Rusia y no iba a Cuba, prácticamente ahí, o sea, esos dos eran potencias a nivel de medallas, a nivel mundial. Y obviamente, por eso se hizo en esa. Nosotros fuimos a Indianápolis, jugamos los Juegos de la Amistad ahí. Y tú sabes, esos fueron unos juegos que también fueron prácticamente como una Olimpiada. Porque era ¿Qué país fue con el que más duro jugaste? Que fue el juego más difícil que tú consideras fue el más difícil. Pues mira, ¿con qué país? Nosotros los equipos europeos, prácticamente lo que era Rusia, acuérdate que en ese tiempo que nosotros jugamos, Rusia no estaba dividido, ni Yugoslavia estaba dividido. Exacto, era un solo equipo. Los países se empezaron a dividir. Pero para ese tiempo que nosotros jugamos, cuando Rusia o Yugoslavia mandaba unos equipos, mandaba unos tipos de forward y de centro que eran de 7 pies, 6'11", 6'7", 7'4". Entonces, tú sabes, eran tipos que tú no podías boxearlo así de acá. Tenías que boxearlo de frente porque eran unas moles, ¿sabes? Y la movida era que eran rápidos también y que tiraban. Que era un reto, yo te diría que esos países, y claro, nunca se puede dejar afuera Estados Unidos, que Estados Unidos aún mandando los colegiales. Ya tuviste que Estados Unidos, bueno, cuando nosotros jugamos contra Estados Unidos, tenían a Alonso Mourning, tenían a Kenny Anderson, tenían a Christian Lesnar, tenían a Antonio Davis, y un sinnúmero de jugadores que todos fueron en la NBA. Y ellos todos eran colegial para ese tiempo. Y eran colegiales, exactamente. En las competencias internacionales, casi siempre Estados Unidos mandaba los freshmen y los sophomores, prácticamente. Los juniors y seniors de universidad ya iban como hacia contratos con la NBA y no querían que se lesionaran. Todo eso, el dominio de Estados Unidos era una movida demasiado, tipos atléticos. Weissman Tisdale, que era un tipo que medía como 6'9", pero una casa de fuerte, tú sabes. Entonces tenían todo, tenían rapidez, agilidad, tiraban de afuera, tiraban de a media distancia. Si tú hacías un error, esos tipos se iban en una carrera que eso era, una cosa tremenda. Oye, ¿tú recuerdas que el viejo mío era el cheerleader de los Vaqueros? El viejo. Sí, bueno, ¿cómo no voy a olvidar de Coté, muchachos? Si eso es una institución. No. Había una institución. Cuando iba a animar eso, todo el mundo, eso era riéndose todo el mundo.
y como ponía a gozar esa fanaticada, ¿sabes? Oye, yo de pequeño, yo fui mascota en el 79 de Arecibo, porque mi hermano jugó, Luis Coté, jugó varias temporadas. Sí, sí, Y sí. entonces recuerdo que allá en Fajardo mi papá fue, porque tú sabes que se ponía la camisa, hacía Mr. Coté aquí, Es pues verdad. hizo una de Fajardo. Sí. Entonces se puso a brincar allí, y ya tú sabes cómo era él, y los muchachos me dicen, hermano, tú no te abochornas. Y yo, mami, es que yo llevo viendo eso desde que era chiquito. Es normal, es normal, es normal. No, Coté era gracioso y ponía la fanaticada a gozar y hacía cosas así medio bien locas que la gente se No, echaba a comía reír. Oh, fósforo, se comía los tremendo fósforos chulín. prendidos, ¿Ah? se comía los fósforos prendidos, los prendí y Se se los comía los popos salía con una cosa que nunca se había visto, nunca había visto. Finito, tú sabes que nosotros teníamos uno que era finito, que exacto. finito, antes así de Coté, era ya más, ¿verdad? Más viejito, era para esa época más de los 70, tú sabes. Pero Sí. finito ya estaba viejito, entonces Coté hacía una cosa y se movía por ahí para abajo así. No, tremendo, tremendo, de verdad que era tremendo. Oye, Pipo, te pregunto, Ajá. ¿tuviste alguna pelea con alguien Y, mano, en tu carrera del BCN? ¿Había riña con alguien ya todo el niña, tiempo? todo el mundo. Mira, yo te puedo decir que por lo mismo que yo le expliqué ahorita, nosotros en ese tiempo, fíjate que cuando vinieron los refuerzos, había un solo refuerzo, pero obviamente habían también los Ricas, ¿verdad? Que obviamente venían. Ajá. ¿Y qué Ujú, pasa? Que yo como un jugador latino, o como un jugador nativo, al igual que Edgar León, al igual que Papirito, al igual que Piculín, al igual que Ramón Ramos y muchos de los otros centros o forward que jugaban debajo del canasto. Al ujú. venir toda esa cepa de ahora de refuerzo, más tener New Ricans también, que eran obviamente jugadores muy buenos también. Pues ya tú sabes que lo que había era un choque de trenes y todo el mundo quería lucir y nadie quería poder perder la posición. So, yo tuve muchos años que luchar contra los Lakers que tenían más habilidades y estatura que yo. Pero obviamente yo tenía que forcear para yo obviamente mantener mi posesión. Eso te podrás imaginar. Ujú, ujú. Tuve trifulcas con Diego Vélez. Tuve trifulcas con Chemba Lanause, que Chemba me mandó a casar con dos ojos hinchados. Y yo llegué a mi voz. Yo llegué a mi boda con dos ojos hinchados. Y así sucesivamente con Gary Bowles y con un sinnúmero de estos, porque siempre había roce. Y obviamente era un juego físico, lo que dice Coté. Había que ahí eso era leña, eso era leña. Ujú, ujú, ujú. Muy físico. Bueno, ya casi estamos ahí en tiempo. ¿Qué tú le tienes que decir a esa juventud que está creciendo y están... Sí, pues fíjate, ¿sabes algo? Yo ahora mismo, el baloncesto ha cambiado mucho, ¿no? Sí. De los tiempos que nosotros jugábamos, era más bien, no había ese nivel de competencia, o sea, de entrenamiento como hay ahora, donde ahora Ujú, el baloncesto es mucho más rápido, no se juega tanto adentro. Ahora el ujú. tiro de tres ha Ahora es más revolucionado, tiro. ¿verdad? Sí. Todo el mundo tiene que ir a tirar de tres. Yo en cierta medida no me gusta mucho ese juego porque no veo que tiene como una fluidez donde todo el mundo participa. La fogosidad también. Exactamente. Yo estoy viendo que los hombres grandes están para hacer tic y rolear a ver si le dan una bolita. ¿Ves? Cuando antes el Ujú. hombre grande se le daba la bola adentro y el hombre grande tenía Es verdad, responsabilidad de la es verdad. ofensiva. Ahora mismo yo veo que el hombre grande se le ha quitado esa ofensiva para que Completamente. obviamente, ¿verdad que sí? Para que obviamente Sí, tres jugadores, que son los que llevan mayormente la bola, hagan la ofensiva. ¿Ves? Eso sí. a mí en realidad no me gusta. Yo no soy muy fanático de eso. Y eso de ir a la cámara, o sea, nosotros éramos apreciación, se pitó eso, hacíamos el ajuste y seguíamos jugando. Ahora Exactamente, se averigua si fue foul, si no fue foul, si fue Ronnie. Y Y ahora exactamente. tienen el replay ese, como le Sí, llamen. el baloncesto le está permitiendo a la gente hacer mucho running. Eso de exactamente. el doble pase, quedarte parado y después subir, eso Eso, Sí, sí, hay pero eso es cosas. cosa del NBA, eso es cosa del sí, NBA que ha añadido esas reglas para Exactamente. dañar para mí, para dañar el juego.
¿verdad? Porque eso es lo que hace dañar el juego. Otra cosa que yo no estoy de acuerdo, pero para nada, es de que obviamente ahora el jugador gana mucho más y prácticamente no tiene que defender tanto, porque ya, o sea, ahora mismo le han quitado el poder de tu poder defender, porque si tú lo tocas con la mano es fácil. Sí, Ya sí. tú lo puedes hacer así, ya tú tienes que marcar casi con el cuerpo. Y la habilidad que tienen estos chamacos, de la rapidez que tienen, o sea, está hecho el baloncesto para que el juego se acabe 150-135. ¿Ves? Cuando Sí. antes tú sabías que, y José sabe, antes si un equipo te echaba 100 puntos, es porque ahí no se jugó defensa. Porque eso prácticamente 100 puntos, eso no era, tú sabes, 70, 80, ok. Pero 100 puntos, eso era un juego defensivo malísimo. Pero Ahora tengo echan 140 puntos. Es un juego, tú sabes. la pregunta del programa. ¿Tú has visto la Guira? Bueno, yo desafortunadamente tuve un compañero, José Sosa, que No, sí la intentaba. ese era el maestro. El maestro de la guira, que tú lo tienes que traer en este canal, lo tienes No, que no traer. viene. Oye, yo tengo un sinnúmero de gente que voy a traer. Obviamente, pues, como estoy teniendo estos problemas, voy a tratar de buscar una plataforma que sea firme. Exactamente. Viendo esto, me encantó la idea de hacer el programa. Sí, sí, Obviamente, el primero, el Bill lo está haciendo muy bien. tremendo, claro que sí. ¿Sabes una cosita que te quería decir? Que otra cosa también, algo que no he visto tampoco, y es que muchas veces, cuando vayas a hacer una entrevista también, puedes incluir a 2 o 3 jugadores en un mismo chat. Porque muchas veces Ok. tenemos muchas anécdotas, muchas de cosas que pasaron, que ustedes pueden abrirse para 20.000 preguntas de todo tipo. ¿Tú sabes? Que Pero ahí, por ejemplo, te podrás imaginar, Jerome y yo, que nosotros jugamos colegial juntos, jugamos en Bayamón por tantas temporadas. Rubén Rodríguez, que yo jugué con Rubén hasta en el Colegio Tecnológico de Bayamón, donde ganamos el campeonato de la LAI. Ok. Ok. La línea total era Cachorro Santiago, Rubén Rodríguez y yo. mi ¿Tú pana, sabes? Sí, y entonces pues, obviamente eso hay muchas historias que tal vez también un enfoque chévere sería darle sí, a porque Sí. si ves el lema que puse, se llama Hablando de baloncesto como se hablaba en el camerino. exactamente, ¿cómo no? Y ahí estaría ese. Se puede combinar un par de Ese gente. enfoque, sí. Okay. Otra cosa que también es importante, que sería bueno que también se salga a reducir cosas que tú no te gustaron, tal vez a lo mejor movidas de salario, ¿verdad? Hay muchos jugadores que jugaron que verdaderamente no le pagaban mucho, ¿tú sabes? No le pagaban lo que valía. Hay Yo, muchos jugadores que tienen cosas que a lo mejor les pasó y que, caramba, se arrepienten de haber hecho alguna obra o una cosa. Toda esa movida, yo te diría que ese enfoque es algo bueno, que la gente quiere oír, porque hay historias que hay que decirse que obviamente mucha gente nunca las ha oído. y mi Porque en año una entrevista tú le novato, hablas de todas las cosas buenas, pero no se hablan de las cosas malas, ¿no? mi año de novato yo me gané 3,000, 1,200 el primero, 3,000 el año novato y el otro 5,000. Mira para allá. Pues yo firmé, ya tuviste que por 1.000 pesitos firmé yo una temporada por $1.000, ¿no? Sí, Mira sí. para allá, Y mira en para la allá. segunda temporada, cuando ya entonces yo me... ¿ah? Ese fue el esfuerzo máximo que tú tuviste que hacer para poder jugar baloncesto. Para que tú veas, para que tú veas, por 1.000 pesitos a trasladarnos para allá, para Morovis, que para ese tiempo eso era un viajecito de Ah, una hora y media, 1 hora y 45 minutos. oye, Bayamón antes de tener la Pepín llegó a jugar en Tuabaja, según yo recuerdo, en una cancha en Tuabaja. Sí, Bayamón jugó también en el Lubriel, tuvo creo que un Eh, año que jugaron en el Lubriel también. recuerdo ese juego, fue contra los Piratas, que tenían a ¿Ah? Sí, sí, jugaron en el Lubriel también, entonces, sí, pero esa Petín Cestero, muchachos, eso era una cosa tremenda, ahí se metían 3.000 personas,
y eso parecía como si hubieran 10.000 y pico parecían ahí. Sí, sí. Entonces todo el mundo llevaba las cornetas. ¿Te acuerdas de las cornetas que llevaba todo el mundo, que eran las de gas esas que tenían como una de gas, que eso sonaba? Ajá. Uy, eso era, ahí se quedaba sordo, todo el mundo se quedaba, ¿no? Entonces las canchas tenían la movida de que esas canchitas pequeñas, los respiraderos estaban arriba, estaban llenos de fanáticos, y nosotros jugábamos abajo un hoyo. Lo que quiere decir que ahí prácticamente eso no había aire circulando ninguno. Y eso era un calor que hacían esas canchas, que no había aire acondicionado, que se ajó. Bueno, en ese tiempo no había, la única cancha que tenía aire acondicionado era el Puerto Clemente, y después la cancha de Guaynabo, que le pusieron a los meses pusieron un aire, y el Coliseo Rubén Rodríguez, porque antes de eso no habían canchas Quebradilla, la de Guayama ni se diga. oh, la de ¿Cuál fue la peor fanaticada que tú tuviste que visitar? Fíjate, yo Es tenía buena pregunta. una de las fanaticadas que yo te diría que más fue, dos fanaticadas que para mí siempre fueron bastante fuertecitas, eran Ponce, ¿verdad? Obviamente, porque obviamente yo a Ponce también tuve muchos juegos buenos, ¿no? Por la situación de que en muchas ocasiones, como Ponce no tenía refuerzo, y ya después de yo haberme dado cascarazo con todos esos refuerzos para aquí y para allá, pues ya yo iba a jugar con Papiro, con Chemba, que no es que no eran malos, pero que no era la misma fuerza, tú sabes, no era la misma fuerza, ¿sabes? Yo tenía un poquito más de libertad de postearme y buscar un juego ofensivo, y muchas veces pues tuve juegos grandes contra Ponce, allá en Ponce, tú sabes. Entonces pues la fanaticada no era, tú sabes, no era muy acogida conmigo. La otra fanaticada, ¿cuál era? Ponce y cuál más. La otra era también Canóvana, y la otra era también Guayama. Guayama también Pues, tenía. Sí, yo controlazo en Guayama, acabé un juego faltando un segundo. sí. El árbitro tuvo los pantalones de marcar que vale, muchacha, aquellos eran sombrillazos. Más. De Fajardo no se queda atrás tampoco la fanática de Fajardo. Y en la cancha había, recuerdo que. Y la cancha quedaba metida en un hoyo ahí, que para tú salir de ahí tenías que salir por todo el pueblo, y si ibas a pedrear las guaguas, ahí va a haber había piedras volando por todos lados. Eso es algo, lo más sorprendente que yo vi, Pipo, fue en el 89, cuando yo fui a esa cancha llena de palomas abiertas. Sí, y ver cómo Georgie Torres empujaba 40 allí como si nada. Eso como si nada. Sí, señor. Sí, señor. Georgie Torres, y Edgar León para esos tiempos tenían luz verde, y eso era dispara y dispara. Sí, una cosa tremenda. Sí, esa fue una experiencia para mí única, pues, llegar allá a Fajardo, ser el point guard con lo tremendo, que no era fácil, pero nos fue bien, gracias a Dios. Sí, no, tremendo. Tú sabes una cosa, que otra cosa que yo recuerdo siempre de Wilson Oquendo, que yo no sé si tuviste. Wilson Oquendo, con el hijo. Sí, jugaba con los tenis sueltos, no se amarraba los gavetes, él tenía los tenis sueltos. Que tú sabes que tú por lo general, pues los tenis te la amarras para que te quede ajustadita, que tú puedas el movimiento hacer. Él jugaba con las tenis sueltas. Yo nunca había visto un jugador que jugara con la tenis suelta. Wow. Esa es la anécdota que solamente ellos que jugaron esa época pudieron vivirla. Sí. Tenis suelto. Y nunca se partió un tobillo. Y nunca se partió. Eso es lo impresionante, eso es lo impresionante. Increíble, increíble. No, ahí se ven unas cosas que yo te digo, una de anécdotas que yo te diría que son cosas que mucha gente no ha oído, ¿no? Ese enfoque de Velando Huir así, hablando como en el camerino, me gusta ese enfoque de ese show tuyo, John, de ustedes, ¿saben? Ya estamos aquí, ya rompimos, ahora es cuestión de seguir, buscar una plataforma. Y pues yo, exacto. Ahora se va a llamar Velando Huira con el Jonco y Elvin. Lo voy a integrar en este programa. Ahora vamos a meterle por ahí para abajo. Oye, Pipo, y con todos esos años que tú jugaste, porque en la jerga de nosotros decimos el jalapeño cuando te la donkean en la cara. Sí. ¿Hay un buen jalapeño a ti?
Bueno, tú sabes que aquí, como había que llevar 2 sacos, tú dabas y recibías. O sea, yo le donqué una bola a Piculín, que yo sé, ¿verdad? Ustedes no sé si en el 88, en la serie semifinal, que le di un donqueo en la cara, pero al mismo tiempo yo le digo a la gente de que cuántas veces Piculín ¿verdad? No, ayer a mí lo pudimos parar en 38. Bien. ¿Sabes? Parado. Y por cierto, ¿verdad? Te digo un poquito triste porque eso de Piculín, ¿verdad? La muerte, Chocó. yo la he llorado esa muerte, ¿verdad? Porque verdaderamente nosotros compartimos mucho, tú sabes, Piculín y yo empezamos en el mismo año. Piculín y yo empezamos a jugar en el Alay en contra por primera vez. Piculín y yo debutamos el mismo en 1983, donde fuimos al premundial de Brasil, que fue la primera competencia. Él era mi compañero de cuarto. Comíamos juntos, entrenábamos juntos, porque antes, claro, cuando nosotros jugábamos así en contra, había una riña. Nosotros no teníamos amistades yo no tenía amistades con jugadores altos.